¿Qué harías si te dijera que existe una oración capaz de calmar tu angustia en segundos? Frase de apertura con intriga y conexión. La oración que calma el alma angustiada. Pero pocos la conocen. Hay un secreto escondido en la palabra de Dios, una clave que transforma la desesperación en paz, la ansiedad en seguridad. Hoy vas a descubrirlo. Tal vez has intentado todo para calmar tu corazón. Distracciones, consejos humanos, incluso tratamientos, pero la inquietud sigue allí oprimiendo tu pecho. Sientes que una tormenta ruge dentro de ti y la paz parece un sueño inalcanzable. Sin embargo, la Biblia revela un misterio que muy pocos llegan a comprender. Existe una oración, una manera de hablar con Dios que no solo transforma tu interior, sino que también tiene el poder de cambiar la realidad que te rodea. Hoy te llevaré a un viaje profundo, donde entenderás por qué muchas personas oran y no reciben respuesta, y cómo puedes conectarte con el poder sobrenatural de Dios de una manera que impacte verdaderamente tu vida. Te compartiré una clave espiritual que ha estado oculta para muchos, pero que puede liberarte de esa angustia que no te deja dormir, de ese peso que llevas sobre los hombros. Al final de este video, entenderás lo que Dios quiere mostrarte hoy. Pero primero, quiero que tomes un compromiso de fe. Comenta aquí abajo, paz en Cristo, antes de comenzar con este estudio. Este acto de fe no solo fortalecerá tu decisión de buscar paz en Dios, sino que también ayudará a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Cada vez que das me gusta a este video, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a otros corazones angustiados. Y si te suscribes, te unes a una comunidad de fe que camina junta en la búsqueda de la verdad de Dios. No te vayas, porque en los próximos minutos revelaremos una penúltima enseñanza que podría ser la clave para desbloquear la bendición que has estado esperando. Ahora acompáñame mientras nos sumergimos en la palabra de Dios y descubrimos juntos la oración que calma el alma angustiada. El clamor de Ana, la oración que traspasa los cielos. El alma angustiada encuentra su mayor alivio en la oración, pero no cualquier oración, sino aquella que nace desde lo más profundo del ser, aquella que no se conforma con palabras vacías, sino que clama con lágrimas, con un anhelo ardiente, con una fe inquebrantable. Hoy veremos la historia de una mujer cuya oración cambió su destino y movió la mano de Dios, Ana, la madre del profeta Samuel. Ana era una mujer estéril, y en la cultura de su tiempo eso significaba vergüenza, humillación y rechazo. Su dolor era inmenso, porque además tenía que soportar las burlas y provocaciones de Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná. Años de lágrimas, de preguntas sin respuestas, de noches en vela con el corazón desgarrado. ¿Te sientes identificado? ¿Cuántas veces has orado sin ver respuesta? ¿Cuántas veces has sentido que el cielo está cerrado y que Dios no escucha? Ana también se sintió así, pero en lugar de rendirse, hizo algo que cambió su vida. Oró con todo su ser. La Biblia dice que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. No fue una oración superficial, sino un clamor profundo, desgarrador, sincero. Un clamor que fue más allá de las palabras y llegó hasta el corazón de Dios. Aquí está el primer secreto de la oración que calma el alma angustiada. Una oración sincera, derramada ante Dios, tiene el poder de transformar realidades. Dios no ignora las lágrimas de sus hijos. Cada lágrima que Ana derramó no cayó al suelo en vano. Cada suspiro, cada gemido, fue recogido en el cielo como una semilla de fe. El sacerdote Elí vio a Ana orando en el templo y pensó que estaba ebria, porque sus labios se movían pero no emitían sonido.
La oración de Ana era tan intensa que no podía expresarla con palabras. A veces el dolor es tan grande que las palabras no bastan, pero Dios entiende el lenguaje de las lágrimas. Dios no necesita frases elocuentes, Él busca un corazón rendido. Ana hizo un voto. Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Aquí vemos el segundo secreto de la oración efectiva, la entrega total. Ana no solo pidió, sino que se comprometió. Le entregó a Dios lo más precioso que anhelaba, confiando en que Él haría lo mejor. ¿Cuántas veces oramos solo pidiendo, pero sin rendirnos realmente a su voluntad? A veces, Dios espera que lleguemos al punto en que estemos dispuestos a entregar lo que más anhelamos, porque ahí demostramos que confiamos en Él más que en nuestros propios deseos. Dios respondió la oración de Ana. En su momento perfecto, le concedió un hijo. Y ese hijo se convirtió en el gran profeta Samuel, quien ungió a los primeros reyes de Israel. Pero la respuesta no vino de inmediato. Ana tuvo que esperar. Aquí está el tercer secreto de la oración, que calma el alma angustiada, la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. Ana dejó su carga en el altar y salió del templo con paz en su corazón, aun cuando no tenía evidencia visible de que su oración había sido respondida. Eso es fe verdadera, descansar en la seguridad de que Dios ha escuchado, aunque aún no veamos la respuesta. ¿Cuántas veces hemos orado y seguimos cargando la angustia, como si Dios no hubiera escuchado? Aprendamos de Ana. Cuando entregamos nuestra causa a Dios en oración, debemos dejarla en sus manos y confiar en que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Hoy, Dios te dice, no ignores el poder de una oración sincera. No dudes de mi tiempo. No temas derramar tu corazón ante mí. Yo recojo tus lágrimas y transformaré tu dolor en gozo. Si esta historia tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios con la frase, Dios, escucha mi clamor. Quiero leer sus testimonios y saber que están aquí, creyendo que Dios ya está obrando en su vida. En el próximo bloque veremos otro ejemplo de oración poderosa que rompió cadenas y abrió puertas que parecían cerradas. No te lo pierdas. Pablo y Silas. La oración que rompe cadenas. La oración tiene un poder que muchas veces subestimamos. No solo calma el alma angustiada, sino que rompe cadenas, abre puertas y libera al cautivo. En este bloque veremos un caso impactante en la Biblia. Pablo y Silas, dos hombres encarcelados injustamente, pero que en vez de quejarse o rendirse al miedo, eligieron orar y alabar a Dios en su peor momento. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en una prisión emocional, espiritual o incluso en circunstancias que parecen inquebrantables? ¿Has sentido que, aunque oras, la situación no cambia y cada día es una lucha constante? Pablo y Silas nos enseñan un principio, un clave. Cuando oramos y adoramos a Dios en medio del sufrimiento, el cielo responde con poder. Imagina la escena. Pablo y Silas habían sido golpeados brutalmente, azotados sin piedad y arrojados a una prisión oscura y fría. Sus espaldas sangraban, sus cuerpos estaban adoloridos y sus pies fueron asegurados en el cepo, un instrumento que los inmovilizaba completamente. Humanamente no había esperanza. Pero entonces la Biblia nos dice algo impresionante. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. Aquí está el primer secreto de la oración que rompe cadenas. Orar y adorar en medio del dolor es una llave que abre lo sobrenatural.
Mientras muchos en su lugar habrían llorado, reclamado o incluso dudado de Dios, ellos hicieron lo contrario. Oraron y adoraron, no porque la situación fuera buena, sino porque sabían que su Dios era más grande que la prisión en la que estaban. ¿Qué hizo Dios?, respondió con un terremoto. La Biblia dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Aquí está el segundo secreto de la oración que rompe cadenas. Cuando oras con fe y adoras con todo tu corazón, no solo tú eres liberado, sino que también otros a tu alrededor reciben el impacto de tu fe. Las cadenas no solo cayeron de Pablo y Silas, sino de todos los presos. Cuando una persona clama con fe, su oración tiene un efecto expansivo. Tal vez tú eres la persona que Dios quiere usar para traer liberación a tu familia, a tus amigos, a tu iglesia. Pero la historia no termina ahí. El carcelero, al ver lo que sucedió, quedó aterrorizado. Estaba a punto de quitarse la vida, pensando que todos los prisioneros habían escapado, pero Pablo le dijo: «No te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí». Hechos 16:28. El carcelero cayó temblando de rodillas y preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Pablo le respondió con una verdad poderosa: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Hechos 16:31. Aquí está el tercer secreto de la oración que rompe cadenas. Tu clamor y tu fe pueden traer salvación a otros. La oración de Pablo y Silas no solo los liberó, sino que llevó a la conversión de un hombre y su familia. Tal vez hoy sientes que tu vida es como esa cárcel, oscura, fría, sin salida, pero Dios te dice: ora, adora y confía. Yo soy el Dios que sacude los cimientos de tu dolor, que abre puertas que nadie puede cerrar, que rompe cadenas que parecían irrompibles. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: «Mi oración romperá cadenas». Quiero saber quiénes están creyendo en el poder de Dios para cambiar sus vidas. En el próximo bloque veremos otro principio fundamental de la oración que calma el alma. Cómo oró Jesús en el Getsemaní y qué nos enseña sobre orar en los momentos de mayor angustia. No te lo pierdas. Jesús en Getsemaní, la oración que fortalece en la angustia. No hay ejemplo más poderoso sobre la oración en medio del sufrimiento que el de Jesús en el huerto de Getsemaní. En este momento crucial de la historia, vemos a Jesús enfrentando la noche más oscura de su vida, una noche llena de angustia, dolor y una presión indescriptible. Él sabía lo que venía: la cruz, el sufrimiento, la traición y el peso del pecado de toda la humanidad. ¿Has sentido alguna vez que la carga que llevas es demasiado pesada? ¿Que las preocupaciones, el miedo y el dolor parecen aplastarte? Jesús también sintió eso. La Biblia nos dice en Mateo 26:38 que Jesús le dijo a sus discípulos: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Este versículo revela algo impactante. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó una angustia tan profunda que se asemejaba a la muerte. Él, que tenía todo el poder del universo, sintió en su humanidad el peso del dolor, el temor y la carga emocional de lo que iba a suceder. ¿Qué hizo Jesús en ese momento de angustia extrema? Oró. Mateo 26:39 nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Aquí encontramos el primer principio de la oración, que fortalece en la angustia. Derrama tu corazón delante de Dios sin reservas. Jesús no ocultó su dolor, no fingió ser fuerte. Él habló con Dios con total honestidad.
le dijo lo que sentía, lo que deseaba, pero al final se rindió a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces has sentido que tu oración no es respondida? Jesús mismo pidió que la copa pasara de él, pero lo más importante no era evitar el dolor, sino alinearse con la voluntad de Dios. El segundo principio de la oración que fortalece en la angustia es este: orar hasta ser fortalecido. Lucas 22:43 nos dice algo impresionante: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús oró en agonía, pero no se detuvo. Perseveró en oración hasta que recibió fuerzas. Muchos oran una vez y se rinden, pero Jesús nos enseña que la oración no es solo para pedir, sino para recibir fortaleza sobrenatural. Aquí es donde vemos el tercer principio. La oración no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre cambia a la persona que ora. Después de orar, Jesús se levantó con una determinación inquebrantable. Su situación no había cambiado. La cruz seguía esperándole. Pero él estaba listo. Tal vez hoy estás pasando por una prueba difícil, por un momento de angustia, de incertidumbre. La pregunta es: ¿te has rendido a la desesperación o has peleado en oración hasta recibir fuerzas? Jesús nos mostró que la oración es el puente entre el dolor y la fortaleza, entre la debilidad y la victoria. Lo que viene después de Getsemaní es la resurrección. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: oraré hasta recibir fuerzas. Quiero saber quiénes están listos para orar como Jesús oró y recibir el poder para seguir adelante. En el próximo bloque veremos cómo la oración de Ana nos enseña a transformar el llanto en un milagro. No te lo pierdas. La oración que transforma el llanto en milagro. ¿Cuántas veces has derramado lágrimas en la soledad de tu habitación? ¿Cuántas veces has sentido que nadie entiende tu dolor, que tus oraciones parecen no ser escuchadas? Ana también sintió eso. La historia de Ana nos muestra el poder de una oración que cambia destinos. Su vida estaba marcada por el sufrimiento, la humillación y la tristeza profunda. En 1 Samuel 1 encontramos que Ana era estéril y además su rival, Penina, la atormentaba constantemente. Su angustia era tan grande que ni siquiera podía comer. La Biblia dice en 1 Samuel 1:10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí encontramos el primer principio de la oración que transforma el llanto en milagro. Dios no rechaza una oración nacida del quebranto. Ana no solo oró, sino que lo hizo con una intensidad tal que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Esto nos enseña que hay momentos en los que la oración debe ser más que palabras. Debe ser un clamor del alma. Ana hizo algo crucial en su oración, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Aquí vemos el segundo principio. La oración efectiva es aquella que alinea nuestro deseo con el propósito de Dios. Ana no solo pedía un hijo para sí misma, sino que estaba dispuesta a entregarlo a Dios. Su oración pasó de ser un deseo egoísta a un propósito divino. El tercer principio es este: cuando oras con fe, Dios responde en el momento perfecto. La Biblia nos dice que después de su oración, Ana se levantó, comió, y su semblante no fue más triste. Mira Samuel 1:18. Ella creyó antes de ver el milagro, y Dios respondió. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. 1 Samuel 1:20. Samuel se convirtió en uno de los profetas más grandes de la historia de Israel.
porque su nacimiento no fue un accidente, sino el resultado de una oración desesperada, sincera y llena de fe. Ahora te pregunto, ¿tienes un anhelo profundo en tu corazón? Has llorado en oración, pero aún no ves respuesta. Dios no ignora el clamor de sus hijos. Si sigues orando con fe, en el tiempo perfecto verás la respuesta. Escribe en los comentarios: creo que mi milagro está en camino. Y únete a esta comunidad de personas que esperan en Dios con fe inquebrantable. En el próximo bloque descubriremos cómo la oración de Elías desató fuego del cielo. No te lo pierdas. La oración que desata fuego del cielo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero está en tu contra? ¿Que eres la única persona defendiendo tu fe en medio de un ambiente hostil? Elías también lo vivió. En tiempos del profeta Elías, Israel había caído en la idolatría. El rey Acab y la reina Jezabel habían llevado al pueblo a adorar a Baal, alejándose completamente del Dios verdadero. Elías se encontraba solo, rodeado de falsos profetas y un pueblo que había olvidado a su Creador. Pero llegó el momento en que Dios quiso demostrar su poder, y Elías, con una fe inquebrantable, desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. La oración que desafía lo imposible, Elías hizo algo que parecía irracional. Pidió fuego del cielo. Primero, permitió que los profetas de Baal hicieran su espectáculo. Clamaron a su Dios falso por horas, gritaron, se cortaron con cuchillos y danzaron frenéticamente, pero no hubo respuesta. Entonces, cuando llegó su turno, Elías hizo algo aún más radical. Ordenó que mojaran el altar con agua 3 veces. Primera Reyes 18, 33, 35. ¿Por qué? Porque cuando Dios responde, no deja espacio para dudas. Después, Elías oró con convicción. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera Reyes 18:37, y en ese instante cayó fuego del cielo. La Biblia dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Primera Reyes 18:38. Lecciones poderosas de la oración de Elías. La oración debe estar basada en la fe y la obediencia. Elías no actuó por capricho, sino bajo la dirección de Dios. Su oración tenía un propósito mayor: restaurar la fe del pueblo. Dios responde en maneras que dejan claro que Él es el único Dios verdadero. El fuego no solo consumió el sacrificio, sino también las piedras y el agua, dejando en claro que no había truco humano en el milagro. No necesitas gritar ni hacer grandes demostraciones para que Dios te escuche. Mientras los profetas de Baal gritaban sin cesar, la oración de Elías fue breve, directa y llena de fe. Dios no escucha el ruido, sino el corazón sincero. Ahora te pregunto, ¿te has sentido solo defendiendo tu fe? ¿Sientes que estás rodeado de problemas tan grandes como los falsos profetas de Baal? Dios es el mismo hoy que en los tiempos de Elías. Él aún responde con fuego. Si anhelas una respuesta poderosa de Dios, escribe en los comentarios: Señor, envía tu fuego sobre mi vida, y declara con fe que verás su poder manifestarse. En el próximo bloque hablaremos de Daniel y la oración que cerró bocas de leones. No te lo pierdas. La oración que cerró bocas de leones. Imagina por un momento que tu fe es puesta a prueba de la manera más extrema. ¿Qué harías si orar a Dios significara recibir una sentencia de muerte? Daniel enfrentó esta realidad. Enfrentó una prueba que lo llevó directo a la boca de los leones. El decreto mortal y la fidelidad de Daniel. Daniel era un hombre íntegro, fiel a Dios en todo momento. Sin embargo, sus enemigos lo envidiaban y buscaron la manera de destruirlo.
Sabían que su punto fuerte era su oración. Por eso, convencieron al rey Darío de firmar un decreto injusto. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel 6:7. ¿Qué hizo Daniel cuando supo del decreto? No dejó de orar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Orar con valentía en medio del peligro. Daniel no se escondió, no cambió su rutina de oración. Él sabía que su vida estaba en riesgo, pero temía más a Dios que a los hombres. Sus enemigos lo vieron y lo denunciaron ante el rey. El resultado: Daniel fue lanzado al foso de los leones. Imagínate la escena. Un grupo de soldados empuja a Daniel dentro de un foso oscuro. Ojos brillantes lo rodean en la penumbra. El sonido de rugidos amenazantes llena el lugar. Pero algo sorprendente ocurre. Los leones no lo tocan. La oración que cerró bocas de leones. Cuando el rey Darío se acercó al foso al amanecer, su voz temblaba. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel 6:20. Y Daniel respondió con paz: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Daniel 6:22. Lecciones poderosas de la oración de Daniel. La oración constante te prepara para los momentos de crisis. Daniel no empezó a orar cuando el peligro llegó. Ya tenía una vida de oración antes de la prueba. Dios honra a los que le son fieles. Daniel pudo haber orado en secreto para evitar problemas, pero él no traicionó su relación con Dios. La oración puede cambiar la mente de los poderosos. Al ver el milagro, el rey Darío proclamó: el Dios de Daniel es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Daniel 6:26. Ahora te pregunto, ¿estás enfrentando pruebas que parecen imposibles? ¿Sientes que te rodean leones esperando devorarte? Dios sigue cerrando bocas de leones. Él sigue protegiendo a los que confían en Él. Si crees en este poder, escribe en los comentarios: Dios cierra toda boca de león en mi vida, y proclama tu victoria. En el próximo bloque hablaremos de Ana y la oración que rompió su esterilidad. No te lo pierdas. La oración que rompió la esterilidad y desató un milagro. ¿Alguna vez has clamado a Dios con tanta angustia que sentiste que tu alma se desgarraba? ¿Te has encontrado en un punto en el que sientes que la vida es injusta, que tu dolor no tiene sentido y que las lágrimas parecen ser tu único alimento? Si es así, déjame decirte algo poderoso. Dios escucha las oraciones del corazón quebrantado. Y la historia de Ana es prueba de ello. Una mujer estéril, en medio de la humillación. Ana era una mujer piadosa, casada con Elcaná. Pero había algo que la atormentaba. Era estéril. En aquellos tiempos, no poder tener hijos era visto como una maldición. Era una señal de desgracia y deshonra. Para empeorar su dolor, Penina, la otra esposa de Elcaná, la humillaba constantemente, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 1 Samuel 1:6. ¿Puedes imaginarte la angustia de Ana? Ver a otras mujeres cargando a sus hijos, mientras ella solo tenía lágrimas. Escuchar insultos que le recordaban su incapacidad. Sentir que Dios estaba en silencio ante su sufrimiento. Pero Ana no permitió que su dolor la destruyera. En lugar de rendirse, se arrodilló y oró. La oración desesperada en el templo. Un día, en un acto de fe, Ana fue al templo y derramó su alma delante de Dios. La Biblia dice que oraba con amargura de alma y lloraba abundantemente.
Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Ana no pedía un hijo para su propia satisfacción. Ella quería un milagro que glorificara a Dios. Oró con tanto fervor que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios no vio a una mujer borracha. Vio a una mujer desesperada clamando con fe. Dios respondió su oración. Después de su oración, Ana regresó a su casa con una nueva paz en su corazón. Y en el tiempo perfecto de Dios, quedó embarazada de un hijo a quien llamó Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Samuel no fue un hijo común. Se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Dios no solo respondió su oración, sino que la superó en bendición. Ana, la mujer estéril, tuvo más hijos después de Samuel. La mujer que lloraba de tristeza, ahora lloraba de gozo. Lecciones poderosas de la oración de Ana. Dios escucha las oraciones del alma quebrantada. Cuando Ana no tenía palabras, sus lágrimas hablaron por ella. La oración sincera tiene poder. Ana no hizo una oración superficial, sino una oración que salió desde lo más profundo de su ser. El tiempo de Dios es perfecto. Aunque Ana esperó años, Dios no llegó tarde. Samuel nació en el momento exacto en que Israel necesitaba un profeta. Dios siempre da más de lo que pedimos. Ana pidió un hijo, pero Dios le dio uno de los mayores líderes de su pueblo. ¿Estás esperando un milagro? Tal vez sientes que has orado y orado, pero nada cambia. Tal vez estás viendo a otros recibir bendiciones mientras tú sigues esperando, pero escucha esto, Dios no te ha olvidado. Tu oración tiene un tiempo de respuesta, y cuando llegue ese momento, Dios hará algo que superará tus expectativas. Si crees en esto, comenta, Dios aún responde oraciones imposibles y fortalece tu fe. En el próximo bloque hablaremos de Jesús y la oración que cambió el destino de la humanidad. No te lo pierdas. Jesús en Getsemaní, la oración que cambió el destino de la humanidad. ¿Alguna vez has sentido una angustia tan grande que sientes que no puedes soportarla más? ¿Has estado en un momento de tu vida donde el peso del futuro parece insoportable? Jesús lo vivió. La noche antes de ser arrestado, Jesús se arrodilló en el huerto de Getsemaní y oró con una angustia que ningún ser humano ha experimentado jamás. Esa oración no solo cambió su destino, cambió el destino de toda la humanidad. La hora más oscura de Jesús sabía lo que estaba a punto de suceder. Él, que nunca conoció pecado, cargaría sobre sí los pecados de toda la humanidad. Él que siempre estuvo en comunión con el Padre, experimentaría el abandono cuando el pecado separara su alma de Dios. Él, que sanó a los enfermos y resucitó muertos, sería tratado como un criminal y clavado en una cruz. La angustia era tan grande que la Biblia dice que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 22:44. Este fenómeno, llamado hematidrosis, ocurre en situaciones de estrés extremo. Jesús estaba experimentando el dolor más grande que un ser humano puede sentir antes de morir. La oración más difícil. Jesús se postró en tierra y oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Fue una oración de agonía, pero también de entrega total. Jesús pudo haber dicho que no. Pudo haber llamado a legiones de ángeles para salvarlo, pero eligió orar, eligió obedecer, eligió amarnos hasta el final. Y en ese momento el cielo respondió. Un ángel del cielo descendió para fortalecerlo.
El poder de la oración en el dolor. Dios no siempre quita el dolor, pero nos fortalece en medio de él. Jesús no fue librado de la cruz, pero fue fortalecido para enfrentarla. La oración nos alinea con la voluntad de Dios. Jesús oró hasta que su voluntad se sometió completamente a la del Padre. Cuando oramos, no estamos solos. Un ángel vino a fortalecer a Jesús, y Dios enviará ayuda cuando la necesites. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera orado? Si Jesús no hubiera orado, tal vez el temor lo habría paralizado. Tal vez hubiera huido, como lo hicieron sus discípulos. Pero en la oración, Jesús encontró la fuerza para cumplir su propósito. La oración no cambió la cruz. La oración cambió a Jesús para enfrentar la cruz con valentía. Y por esa oración, tú y yo tenemos salvación hoy. Si crees que la oración tiene poder, comenta: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. En el próximo bloque hablaremos de cómo Pablo y Silas oraron en la cárcel y provocaron un terremoto de milagros. No te lo pierdas. La oración que sacudió las cadenas. ¿Qué harías si después de obedecer a Dios terminases en una prisión oscura y fría? ¿Qué pasaría si, en lugar de recibir recompensas por tu fe, solo encontraras sufrimiento y dolor? Pablo y Silas vivieron esto. Fueron golpeados, humillados y encadenados en la prisión, no por hacer el mal, sino por predicar el Evangelio de Cristo. Pero en lugar de quejarse o rendirse, decidieron orar, y esa oración desató un terremoto que cambió su destino y el de todos los que estaban a su alrededor. La oración que cambia atmósferas. En Hechos 16, 25, 26, la Biblia dice: a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. En el momento más oscuro de la noche, cuando todo parecía perdido, ellos oraron y alabaron a Dios. Y el cielo respondió con poder. Un terremoto sacudió la prisión, y todas las puertas se abrieron, no solo las de Pablo y Silas, sino las de todos los prisioneros. Esto nos enseña algo profundo. Cuando oras en medio de la prueba, no solo tu vida es impactada, sino también la de los que te rodean. ¿Por qué Dios no los libró antes? Pablo y Silas eran siervos de Dios. Podríamos pensar que Dios debió haber intervenido antes, impidiendo que fueran encarcelados. Pero hay algo importante aquí. Dios no los libró antes de la prueba, los libró en la prueba. ¿Por qué? Porque había un propósito en ese sufrimiento. La prisión no era el final, era el escenario para un milagro. El carcelero, al ver lo que sucedió, cayó de rodillas y preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Pablo y Silas le respondieron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Esa misma noche, el carcelero y toda su familia se entregaron a Cristo y fueron bautizados. Dios usó la oración de Pablo y Silas para transformar el corazón de un hombre y cambiar el destino de su hogar. Lo que aprendemos de esta historia: la oración y la alabanza tienen poder en medio del sufrimiento. No oramos solo para salir del problema. Oramos porque Dios es digno, sin importar nuestra situación. Dios usa nuestras pruebas para su gloria. Pablo y Silas no fueron librados antes de ser encarcelados, pero Dios los usó dentro de la prisión para salvar vidas. Cuando oras, tu milagro también libera a otros. No solo ellos fueron liberados, todos los presos fueron impactados. Dios aún abre prisiones.
Tal vez hoy tú también te sientes en una prisión. Quizás no sea una cárcel literal, pero estás atado por la ansiedad, la depresión, la preocupación o el miedo. Déjame decirte algo. Cuando oras, el cielo se mueve. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como abrió las puertas de la cárcel para Pablo y Silas, puede abrir cualquier puerta en tu vida. Si crees en el poder de la oración, comenta: Señor, en la prueba confiaré en ti. En el próximo bloque hablaremos de cómo la oración de Ana cambió su esterilidad en fertilidad y la llevó a recibir su milagro. No te lo pierdas. La oración que convirtió el llanto en gozo. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no te escucha? ¿Cuántas veces has orado y parece que el cielo está en silencio? Ana conoció ese sentimiento. Año tras año clamaba por un milagro que no llegaba. Pero cuando decidió hacer una oración diferente, su destino cambió para siempre. Y lo mismo puede pasar contigo. La angustia de Ana, un corazón quebrantado. La historia de Ana se encuentra en 1 Samuel 1. Ella era la esposa de Elcana, pero había un gran problema en su vida. Era estéril. En aquel tiempo, no poder tener hijos era una vergüenza terrible. Para empeorar la situación, la otra esposa de Elcana, Penina, se burlaba cruelmente de Ana, haciéndola sentir miserable. Cada vez que iban al templo a adorar, Ana lloraba amargamente y no quería comer. Su alma estaba destrozada. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has llorado en silencio, sintiendo que Dios no responde? Ana tenía dos opciones: rendirse ante el dolor y la humillación, o llevar su angustia a los pies de Dios. Ella escogió la segunda, y eso lo cambió todo. La oración que cambió su destino. Un día, Ana entró en el templo y derramó su alma en oración. La Biblia dice que oró con tanta pasión que ni siquiera emitía palabras audibles, solo movía los labios en agonía. Su oración no fue superficial. Fue una oración desesperada, sincera, que salió de lo más profundo de su ser, y en esa oración hizo un voto a Dios. Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Ana no solo pidió un hijo para sí misma, se lo ofreció a Dios. Y aquí hay una clave espiritual poderosa. Cuando Ana cambió su oración de un deseo personal a un propósito divino, Dios la escuchó. La respuesta de Dios, de la esterilidad al milagro. El sacerdote Elí la vio orando y al principio pensó que estaba borracha. Pero cuando Ana explicó su dolor, Elí le dio una palabra profética. Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. ¿Y qué pasó después? Ana salió del templo diferente. Su rostro ya no reflejaba tristeza. Ella aún no tenía su milagro, pero creyó en la promesa de Dios. Y al poco tiempo quedó embarazada de un hijo a quien llamó Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. Dios transformó su llanto en gozo. Lo que aprendemos de la oración de Ana: Dios escucha las oraciones sinceras. Ana no solo repitió palabras vacías, derramó su corazón. Cuando oramos con sinceridad, Dios nos escucha. El tiempo de Dios es perfecto. Ana oró durante años sin respuesta, pero Dios tenía un plan mayor. Samuel no solo fue su hijo, sino un profeta escogido por Dios. La oración con propósito desata milagros. Cuando Ana cambió su enfoque y ofreció su hijo a Dios, todo cambió. A veces, nuestra oración debe alinearse con los planes de Dios. ¿Qué hacer cuando parece que Dios no responde? Si has estado orando por algo y sientes que el cielo está en silencio, no te rindas. Dios escuchó a Ana y te escucha a ti también. Tal vez Él está esperando que hagas una oración con propósito, como lo hizo Ana.
Hoy es el día de cambiar tu llanto por fe. Si crees en el poder de la oración, comenta: Señor, confío en tu tiempo y propósito. En el próximo bloque hablaremos de cómo la oración de Elías trajo fuego del cielo y mostró el poder del Dios verdadero. No te lo pierdas. La oración que hizo descender fuego del cielo. ¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de personas que dudan de Dios? ¿Has orado por un milagro y te has preguntado si Dios realmente responderá? Elías vivió en tiempos de apostasía. Israel había abandonado a Dios y seguía falsos dioses. Pero con una sola oración, Elías demostró que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Y lo mismo puede suceder en tu vida. Dios puede responder con fuego y demostrar que Él está contigo. Veamos cómo sucedió. El desafío en el Monte Carmelo. Elías vivió durante el reinado de Acab y su esposa Jezabel, una mujer malvada que promovía la adoración a Baal. Israel estaba sumido en la idolatría, y Elías, como profeta de Dios, tenía una misión: mostrar al pueblo que solo Jehová es Dios. Así que propuso un desafío en el Monte Carmelo. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Segunda de Reyes 18:24. Tienes la fe para desafiar tu circunstancia y esperar que Dios responda con fuego. La oración vacía de los falsos profetas. Los 450 profetas de Baal clamaron a su Dios desde la mañana hasta la tarde. Gritaron, danzaron, incluso se cortaron con cuchillos para llamar su atención. Pero no pasó nada. Porque cuando oras a dioses falsos, el cielo permanece en silencio. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en cosas que no pueden responder? En el dinero, en las personas, en el poder. Pero ninguna de esas cosas puede traer el fuego del cielo. Solo Dios puede. La oración de fe de Elías. Cuando llegó el turno de Elías, él hizo algo sorprendente. Construyó un altar y lo empapó con agua, 3 veces, hasta que el agua corría alrededor del altar. Humanamente era imposible que algo ardiera, pero Elías confiaba en que Dios haría lo imposible, y entonces oró con fe. Respóndeme, Jehová, para que este pueblo conozca que tú eres el Dios verdadero. Primera de Reyes 18:37. Dios responde con fuego. De inmediato cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, incluso lamió el agua que rodeaba el altar, y el pueblo se postró en tierra, reconociendo que solo Jehová es Dios. ¿Cómo aplicar esta oración a nuestra vida? Cuando confías en Dios, no necesitas gritar. Los profetas de Baal hicieron mucho ruido, pero no obtuvieron respuesta. Elías hizo una oración corta, pero llena de fe. Dios responde con poder a los que confían en Él. El fuego no cayó hasta que Elías oró. Tu milagro puede estar a una oración de distancia. A veces Dios nos pide que hagamos lo imposible para demostrar su gloria. Elías mojó el altar antes de pedir fuego. Tu situación puede parecer imposible, pero eso solo hará que el milagro sea aún más grande. Necesitas que Dios responda con fuego en tu vida. Si estás esperando un milagro, hoy es el día de orar con fe. Dios sigue siendo el mismo. El fuego sigue cayendo sobre los que confían en Él. Si crees en este poder, comenta: Señor, envía tu fuego sobre mi vida. En el próximo bloque hablaremos de la oración de Jesús en Getsemaní y cómo nos enseña a orar en tiempos de angustia. No te lo pierdas. ¿Alguna vez has sentido un dolor tan profundo que apenas puedes orar? Jesús lo sintió. En la noche antes de su crucifixión, Él enfrentó la peor angustia de su vida, y en ese momento oró. No una oración superficial, no una oración mecánica, sino un clamor desesperado que nos enseña cómo orar en nuestras horas más oscuras. Getsemaní
El lugar de la decisión. Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Sabía lo que estaba por venir. Sabía que sería arrestado, que sería humillado, que sería torturado, pero sobre todo sabía que cargaría con el pecado del mundo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Jesús no ocultó su dolor, lo expresó, porque orar no es fingir que todo está bien, es abrir el corazón delante de Dios. 3 veces la misma oración Jesús se apartó a solas y cayó rostro en tierra. Y oró la misma oración 3 veces. Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús sabía que el propósito de Dios era perfecto, pero eso no le impidió clamar por ayuda. Y aquí hay una gran lección. No es falta de fe pedirle a Dios que cambie algo, pero la verdadera fe se demuestra al aceptar su voluntad. El sudor como gotas de sangre. Lucas nos dice que Jesús sudó grandes gotas de sangre. Lucas 22:44. Esto no es solo una metáfora, es una condición médica real llamada hematidrosis. Ocurre cuando una persona experimenta un estrés extremo. Jesús estaba bajo una angustia tan intensa que su cuerpo lo reflejó físicamente. Si alguna vez has sentido un dolor insoportable, Jesús sabe exactamente cómo te sientes. Él te comprende. ¿Por qué Dios no respondió con un sí? Jesús pidió que la copa pasara, pero la respuesta del Padre fue silencio, porque había un propósito mayor. Y aquí hay una enseñanza poderosa. A veces Dios no nos libra del dolor, pero nos da la fuerza para soportarlo. Jesús no salió de Getsemaní con menos dolor, pero sí salió con más fortaleza. Dios no eliminó la cruz, pero envió un ángel para fortalecerlo. Y lo mismo hace con nosotros. ¿Cómo aplicar esta oración en nuestra vida? No tengas miedo de ser sincero con Dios. Jesús expresó su angustia sin miedo. Dios prefiere una oración honesta que palabras vacías. Ora con persistencia. Jesús oró 3 veces la misma oración. No te rindas en la primera oración. Aún en el dolor, sométete a la voluntad de Dios. Jesús quería que la copa pasara, pero aceptó el plan del Padre. Confía en que Dios sabe lo que está haciendo. ¿Qué estás enfrentando hoy? Si sientes angustia, recuerda que Jesús también la sintió. Él sabe lo que es clamar en medio del dolor. Y si hoy necesitas fuerzas para seguir adelante, díselo a Dios. Comenta: Padre, hágase tu voluntad en mi vida. En el próximo bloque hablaremos de la oración de Ana, la mujer que lloró ante Dios y recibió un milagro. No te lo pierdas, lágrimas que tocan el corazón de Dios. ¿Alguna vez has sentido un dolor tan profundo que no puedes ponerlo en palabras? Ana sabía lo que era eso. Su corazón estaba destrozado, sus lágrimas eran su único lenguaje, y en ese llanto desesperado, Dios escuchó su oración. Ana, una mujer en profundo sufrimiento. La historia de Ana se encuentra en 1 Samuel 1. Ella era la esposa de Elcaná, pero tenía un dolor inmenso. Era estéril. En aquella época, no tener hijos era visto como una maldición. Para empeorar las cosas, su rival, Penina, la humillaba constantemente. Imagínala por un momento. Cada año, orando por un hijo y no recibiéndolo. Cada día, soportando burlas y desprecios. Cada noche, llorando en silencio, preguntándose por qué Dios no respondía. La oración en el templo, cuando las palabras no son necesarias. Un día, Ana decidió hacer algo diferente. No solo oró, derramó su alma delante de Dios. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Tan profunda fue su oración que ni siquiera salían palabras de su boca. Solo movía los labios.
Su clamor era tan intenso que Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria, pero Ana no estaba borracha, estaba desesperada. ¿Alguna vez has estado tan herido que ni siquiera puedes hablar? Ana nos enseña que Dios entiende incluso nuestras lágrimas. Él escucha lo que nuestro corazón no puede expresar. El voto de Ana, una oración con propósito. Ana no solo pidió un hijo, le hizo una promesa a Dios. Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Ella entendió una clave poderosa de la oración. No solo se trata de recibir, sino de darle a Dios lo que le pertenece, la respuesta de Dios. Un milagro tras una oración sincera. Dios vio su dolor, Dios escuchó su llanto y Dios respondió. Ana quedó embarazada y dio a luz a Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia. Lo impresionante es que cumplió su promesa. Cuando Samuel creció, lo llevó al templo y lo entregó a Dios. Su oración no solo cambió su vida, sino la historia de Israel. Lecciones poderosas de la oración de Ana. Dios escucha el clamor sincero. Ana oró desde su corazón, no con palabras bonitas. No necesitas oraciones perfectas, solo un corazón sincero. A veces la respuesta no es inmediata, pero Dios sigue obrando. Ana esperó años antes de recibir su milagro. No te rindas si Dios parece guardar silencio. Haz compromisos con Dios y cúmplelos. Ana hizo un voto y lo cumplió. Si pides algo a Dios, asegúrate de usarlo para su gloria. ¿Qué dolor llevas en tu corazón? Ana lloró, pero no se quedó en el dolor. Oró. Si hay algo que está cargando tu alma, Dios quiere escucharlo. Haz lo que hizo Ana. Derrama tu corazón ante Él. Comenta: Señor, escucha mi clamor. En el próximo bloque hablaremos de la oración del publicano y el fariseo. La diferencia entre la humildad y la arrogancia en la oración. No te lo pierdas. La oración del publicano y el fariseo. La humildad que toca el corazón de Dios. ¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno para acercarte a Dios? ¿O has conocido personas que creen que son más espirituales que los demás? Jesús contó una parábola que desenmascara la diferencia entre la oración arrogante y la oración humilde. Y lo que Él reveló puede cambiar la manera en que oras para siempre. 2 hombres, 2 actitudes, 2 destinos. En Lucas 18, 9, 14, Jesús describe a 2 personas que fueron al templo a orar. Un fariseo, un líder religioso que se creía santo y superior a los demás. Un publicano, un cobrador de impuestos, considerado un pecador y despreciado por la sociedad. Ambos entraron al templo. Ambos oraron. Pero solo uno fue justificado ante Dios. La oración arrogante del fariseo. El fariseo se puso de pie en un lugar visible y oró en voz alta. Su oración no era un clamor, sino un discurso de autoelogio. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Lucas 18, 11, 12. ¿Te das cuenta? El fariseo no estaba orando a Dios, estaba orando a sí mismo. No pidió perdón, no reconoció su necesidad, solo se comparó con los demás y se sintió superior. Este tipo de oración no llega al corazón de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. La oración humilde del publicano. El publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. Golpeándose el pecho, clamó con lágrimas en los ojos: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18, 13. No se justificó, no se comparó con nadie, solo reconoció su pecado y suplicó misericordia. Y Jesús nos da el desenlace sorprendente.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Lecciones profundas de esta parábola. Dios no escucha oraciones llenas de orgullo, sino corazones arrepentidos. No importa cuántas obras buenas hagas, si tu corazón está lleno de autosuficiencia. Dios busca a los que reconocen su necesidad de Él. La verdadera oración no se trata de compararnos con otros, sino de acercarnos a Dios. El fariseo pensó que era mejor que el publicano, pero su corazón estaba lejos de Dios. El publicano sabía que era pecador, y por eso encontró gracia. El que se humilla será exaltado. Dios no busca personas perfectas, sino corazones humildes. Cuando reconoces tu necesidad de Dios, Él se acerca a ti. ¿Cómo está tu oración hoy? Cuando oras, ¿buscas impresionar a Dios o buscas su misericordia? ¿Te justificas o reconoces tu necesidad de Él? Dios no rechaza un corazón quebrantado. Salmos 51:17. Él escucha a los humildes. Si quieres acercarte a Dios de verdad, ora como el publicano, con humildad, con sinceridad, con un corazón que anhela a Dios. Comenta: Señor, ten misericordia de mí. En el próximo bloque hablaremos de la oración de Pablo y Silas en la cárcel, cómo la adoración en medio del sufrimiento desata milagros. No te lo pierdas. La oración de Pablo y Silas en la cárcel, la adoración que rompe cadenas. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en una situación sin salida? Que tus oraciones no hacen eco en el cielo y que las circunstancias te están venciendo? Pablo y Silas vivieron uno de los momentos más oscuros de sus vidas, pero lo que hicieron en aquella celda no solo los liberó a ellos, sino que desató un milagro poderoso. Y hoy, Dios quiere enseñarte cómo tu adoración en medio de la prueba puede romper las cadenas que te atan. El golpe de la injusticia y la prisión de la desesperanza. Pablo y Silas estaban predicando en Filipos cuando fueron acusados injustamente y encarcelados. Los azotaron brutalmente, los encerraron en el calabozo más oscuro, les pusieron grilletes en los pies, dolor, angustia, soledad. Ellos pudieron haber dudado de Dios. Ellos pudieron haberse quejado, preguntando: Señor, ¿por qué nos permitiste pasar por esto si te estamos sirviendo? Pero en lugar de quejarse, decidieron orar y alabar a Dios. Y aquí es donde ocurre el milagro. La alabanza que hizo temblar la prisión, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. No estaban llorando, no estaban desanimados, estaban cantando. En la medianoche más oscura de sus vidas, levantaron su voz en adoración. Y cuando un hijo de Dios adora en medio de la prueba, el cielo responde. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. ¿Puedes imaginarlo? Las paredes temblaron, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron. La adoración de dos hombres en prisión desató el poder de Dios, lecciones espirituales que cambiarán tu vida. Tu adoración en la prueba tiene poder. Cuando todo va mal, alaba a Dios y verás su gloria. No necesitas entender el por qué, solo confiar en quién tiene el control. Las cadenas espirituales se rompen con oración y alabanza. No dejes que el enemigo te silencie. Cuando abres tu boca para adorar, el infierno tiembla. Dios nunca te abandona en la cárcel de la aflicción. Quizás no ves la salida, pero Dios ya tiene el plan. A veces, la prueba es el escenario para un milagro.
Dios quiere romper tus cadenas hoy. No importa cuál sea tu prisión, la ansiedad, el miedo, las dudas, las deudas, los problemas familiares, Dios sigue siendo el mismo. Si lo alabas en tu medianoche, Él hará temblar tu cárcel. Comenta, mis cadenas caerán en el nombre de Jesús. En el próximo bloque hablaremos de la oración que hizo descender fuego del cielo. El clamor de Elías en el Monte Carmelo. No te lo pierdas. El clamor de Elías en el Monte Carmelo. Cuando el fuego de Dios responde, ¿alguna vez has sentido que tu fe está siendo desafiada? Que el mundo te rodea con dudas, que la incredulidad está en todas partes y que parece que Dios guarda silencio. Elías vivió un momento de desafío extremo. Se encontraba solo, rodeado de falsos profetas que desafiaban al único Dios verdadero. Pero cuando levantó su voz en oración, el fuego descendió del cielo. Hoy, Dios quiere enseñarte que, cuando oras con fe, su respuesta es fuego, es poder, es transformación. Elías, contra los 450 profetas de Baal Israel, se había alejado de Dios. El rey Acab y su esposa Jezabel habían llevado al pueblo a la idolatría. La gente adoraba a Baal, un falso dios, y habían olvidado al Dios verdadero. Elías, solo contra todos, se atrevió a desafiar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Un altar, 2 sacrificios. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Reyes 18:24. Los falsos profetas clamaron todo el día, pero su Dios no respondió. Se cortaban, gritaban, danzaban desesperados. Silencio. Pero cuando Elías se acercó, su oración cambió todo. La oración que encendió el fuego. Del cielo Elías no gritó. Elías no danzó. Elías oró con fe. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera Reyes 18:37. Y en ese instante, entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Primera Reyes 18:38. El pueblo cayó de rodillas. Los falsos profetas quedaron en vergüenza. Dios había respondido con poder. Lo que Dios quiere enseñarte hoy, tu oración tiene el poder de traer el fuego de Dios. No necesitas rituales, no necesitas gritos ni desesperación, solo necesitas fe en el Dios vivo. Dios responde cuando confías en Él. Elías estaba rodeado de incredulidad, pero no dudó. Si confías en Dios, Él responderá. El fuego de Dios quema todo lo que no le pertenece. Quema la duda, quema el pecado, quema la frialdad espiritual. Dios quiere encender tu vida con su fuego hoy. Comenta, Señor, enciende mi corazón con tu fuego santo. En el próximo bloque hablaremos de la oración de Ana. Cuando Dios responde al clamor de un corazón quebrantado. No te lo pierdas. La oración de Ana. Cuando Dios responde al clamor de un corazón quebrantado, el corazón humano es un terreno fértil para el dolor, las preocupaciones y los anhelos profundos. A menudo sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, o, peor aún, que nuestras peticiones se pierden en el vasto silencio del cielo. Pero, ¿y si te dijera que hay una oración que nunca pasa desapercibida ante los ojos de Dios? ¿Y si te dijera que el clamor sincero de un corazón quebrantado es la llave que abre las puertas del cielo? La historia de Ana, la madre de Samuel, es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y de su capacidad para responder a los corazones quebrantados. En el primer libro de Samuel, encontramos a Ana sumida en el dolor y la angustia por no poder concebir un hijo. A pesar de ser amada por su esposo Elcana, su alma se veía atormentada por la burla de Penina, la otra esposa, que constantemente le recordaba su infertilidad. Ana, con un corazón lleno de dolor, no acudió a los hombres ni buscó consuelo en las palabras vacías. Ella sabía
que su única esperanza residía en la intervención divina. Fue al templo, al lugar santo, y allí se postró ante el Señor. Su oración fue simple pero profunda. Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1:11. No se trató solo de pedir un hijo, sino de un compromiso profundo con Dios. Ana no solo buscaba un milagro, buscaba alinearse con el propósito divino. Su oración no fue una petición egoísta, sino un ofrecimiento de su corazón roto, dispuesto a entregar lo más preciado para cumplir con el plan de Dios. En ese momento, el sacerdote Elí, que la observaba desde lejos, pensó que estaba borracha debido a la fervorosa manera en que oraba, sin emitir palabras, solo con los labios moviéndose. Pero Ana explicó que estaba derramando su alma ante el Señor, y fue ahí, en ese acto de vulnerabilidad, donde Dios la escuchó. El Señor le respondió, y Ana quedó embarazada, dando a luz al profeta Samuel, quien más tarde jugaría un papel fundamental en la historia de Israel. Reflexión. ¿Qué podemos aprender de la oración de Ana? Hay 3 lecciones cruciales para nosotros. La sinceridad es la clave. No se trató de una oración perfecta, sino de una oración genuina. No, tienes que tener las palabras correctas, solo tienes que ser honesto con Dios. Él conoce el clamor de tu corazón aún antes de que lo hables. Dios ve el corazón quebrantado. Ana estaba sola en su angustia, pero no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. Cuando nos sentimos rotos y abandonados, es cuando más cercanos estamos a Él. Su cercanía no depende de nuestra perfección, sino de nuestra vulnerabilidad. El plan de Dios es más grande que nuestro dolor. Ana no solo recibió lo que pidió, sino que se convirtió en parte del propósito eterno de Dios. A veces, nuestras oraciones no solo son para aliviar nuestro dolor, sino para alinearnos con algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Dios responde al clamor de un corazón quebrantado. Él no ignora el dolor ni las lágrimas, sino que usa esos momentos para revelarse de manera poderosa y transformar vidas. Quizás sientes que tu oración no ha sido escuchada, pero recuerda que Dios nunca tarda. Él tiene el momento perfecto para responder. Conclusión del bloque. Así como Ana encontró consuelo en su oración, también tú puedes encontrar paz y esperanza al confiar en que tu clamor será oído por Dios. Quizás, como ella, no entiendas en el momento el propósito completo de tu sufrimiento, pero al igual que Ana, tu oración sincera y quebrantada puede abrir puertas que solo Él puede abrir. Y cuando Dios responde, su respuesta no solo cambia tu vida, sino que también puede tener un impacto eterno. Suspenso para el próximo bloque. En el siguiente bloque exploraremos cómo la oración de Ana se convirtió en un testimonio vivo del poder de la promesa divina. No te pierdas cómo tu oración sincera puede abrir las puertas del milagro en tu vida. Has llegado al final de este estudio y quiero felicitarte sinceramente. Has dado un paso importante, no solo al terminar este video, sino al haber permitido que la palabra de Dios habite profundamente en tu corazón. Si has llegado hasta aquí, es porque estás buscando algo más que respuestas superficiales. Estás buscando una conexión real, una transformación genuina, y quiero recordarte que no es casualidad que estés escuchando estas palabras. La historia de Ana nos revela un principio fundamental en nuestra relación con Dios. El poder de una oración sincera. No se trata de las palabras exactas, sino de la actitud de nuestro corazón. Cuando nos acercamos a Dios en humildad, en dolor, en esperanza o en gratitud, Él está dispuesto a responder.
y lo hace de maneras que a menudo no esperamos, pero que siempre son perfectas en su tiempo. Ahora, quiero invitarte a reflexionar sobre esto. Si te has sentido quebrantado, como Ana, si sientes que tu alma está llena de angustia o de dudas, quiero que sepas que tu oración es valiosa. El Señor te escucha. No importa cuán oscuro se vea el camino o cuán grande sea la montaña que enfrentas, Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Él no solo escucha tus palabras, sino que ve el anhelo profundo de tu alma. Te invito a que tomes un momento ahora mismo y ore con sinceridad. No te preocupes por las palabras correctas. Habla con Él como lo harías con un amigo cercano. Pídele lo que tu corazón necesita, pero también, como Ana, haz un compromiso de alinearte con su voluntad, porque lo que Dios tiene para ti es mucho mayor de lo que imaginas. ¿Qué hizo Ana después de recibir la respuesta de Dios? Ella cumplió su promesa dedicando a su hijo Samuel al Señor. Este acto de fe no solo cambió su vida, sino que impactó la historia de Israel. De la misma manera, tus decisiones, tu fe y tu obediencia pueden desencadenar un impacto eterno, no solo en tu vida, sino en el reino de Dios. Ahora, si has sido tocado por este mensaje, quiero que comentes con sinceridad: paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, un testimonio de que has experimentado la paz de Dios a través de este video. También quiero invitarte a darle me gusta al video y suscribirte al canal. Hacerlo es un paso de fe, un compromiso con el crecimiento espiritual y un acto de confianza en que más contenido como este puede seguir trayendo luz a tu vida. No te quedes atrás. Haz que este mensaje llegue a más personas. Al suscribirte, no solo serás parte de una comunidad de fe, sino que estarás participando activamente en el plan divino de alcanzar corazones. No olvides que cada vez que compartes este video, le estás dando a alguien la oportunidad de conocer el poder transformador de la oración. Y si aún no te has suscrito, quiero que sepas que el tener esta comunidad a tu lado es un regalo. Si no lo haces, te estarás perdiendo de las bendiciones que vendrán en los próximos videos y no quiero que eso te suceda. Hazlo ahora. Y, mientras escuchas la música de cierre, quiero que te tomes un momento para orar y abrir tu corazón ante Dios. Él está allí, esperando para escucharte. Gracias por habernos acompañado en este estudio. Te animo a que sigas creciendo en tu fe y que con la ayuda de Dios encuentres paz, propósito y victoria en cada área de tu vida. Nos vemos en el próximo video. No dejes que este momento termine aquí. Sigue orando, sigue buscando y mantente conectado con este canal. Dios tiene mucho más para ti y estamos aquí para caminar juntos. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Parece que hemos llegado al final de este video, pero no quiero que lo tomes como un final definitivo. Más bien, es el comienzo de algo mucho más grande en tu vida. Cada vez que decides profundizar en la palabra de Dios, estás abriendo una puerta a nuevas revelaciones, nuevas perspectivas y nuevas bendiciones. En este espacio no solo compartimos enseñanzas, sino que juntos nos estamos adentrando en un viaje de transformación espiritual. Si aún no has tenido la oportunidad de ver todos los videos de nuestro canal, te invito a que lo hagas. Hay muchas más verdades bíblicas esperando ser descubiertas. De hecho, cada uno de nuestros videos está diseñado para nutrir tu espíritu y guiarte a través de las pruebas de la vida. Estamos comprometidos a ayudarte a vivir con paz en medio de las adversidades, a aprender a perdonar como Cristo lo hizo, a confiar plenamente en Él y a discernir su voz en tu vida cotidiana. Quiero que sepas que, aunque este video termine, la obra que Dios está haciendo en ti no se detiene aquí. Al contrario, lo que has recibido hoy es solo una semilla que crecerá en tu corazón.
La oración de Ana, por ejemplo, no solo nos habla de un milagro, sino de la obediencia y la confianza que debemos tener cuando presentamos nuestras cargas ante el Señor. Así como Ana vio la fidelidad de Dios al responder a su oración, tú también verás cómo Dios responde a tu fe. Recuerda, no importa qué estés atravesando en este momento, si tu corazón está quebrantado, si tienes preguntas sin respuesta o si sientes que tus oraciones no están siendo escuchadas, quiero que sepas que Dios te ve. Él conoce cada lágrima, cada suspiro, cada anhelo de tu alma. Y en su tiempo perfecto, Él responderá de maneras sorprendentes. Confía en Él, incluso cuando no entiendas el proceso, porque lo que Él está preparando para ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Antes de irte, quiero que tomes un momento para meditar. Reflexiona sobre todo lo que has aprendido hoy y sobre lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si algo en este video tocó tu corazón de manera especial, no dudes en compartirlo. Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita para encontrar esperanza. Recuerda, paz en Cristo es una declaración de fe que no solo transforma tu vida, sino que tiene el poder de impactar a los demás. Por último, no olvides darle me gusta y suscribirte. Al hacerlo, no solo estás apoyando este canal, sino que te estás comprometiendo a seguir creciendo espiritualmente. Estamos aquí para caminar contigo, para ser una fuente de apoyo y para ayudarte a vivir una vida llena de propósito, paz y victoria. No estás solo en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hasta pronto, querido hermano o hermana en Cristo.